Daniel leía uno de los reportes. Se encontraba tan absorto en su lectura que ni siquiera notó la presencia de Sara. Ella se sentó en la mesa justo enfrente de él. Ni siquiera has tocado la comida, advirtió Sara. Daniel dejó de leer el informe y observó su plato con indiferencia. La comida se había enfriado por completo. No vas a creer lo que el laboratorio ha descubierto. Sara lo miraba aún sorprendida de que la lectura del informe hubiera logrado contener su voraz apetito. ¿De qué se trata?, le preguntó. En el fondo sabía que la pirámide había sido construida para una inteligencia superior, pero mi mente se negaba a creerlo. Me aferraba a buscar alguna explicación lógica que concordara con la primitiva idea que tenemos sobre las civilizaciones antiguas, afirmó Daniel. Ahora no me queda la menor duda de que estamos tratando con algo infinitamente superior a nuestro entendimiento. ¿Y piensas decírmelo o tendré que leer yo misma los resultados?, preguntó Sara, con impaciencia. Daniel se aclaró la garganta. El laboratorio analizó la composición molecular de las muestras de cuarzo. A simple vista parece ser común y corriente, pero el microscopio reveló que los enlaces químicos fueron rediseñados para cambiar la resonancia molecular de todo el compuesto. ¿Rediseñados? ¿Qué significa eso?, preguntó Sara. Ni siquiera yo lo comprendo bien, respondió Daniel, pero según el laboratorio, esto significa que el material fue manipulado deliberadamente a escala nanométrica para modificar su estructura molecular y crear un nuevo compuesto con propiedades completamente distintas a las del cuarzo común. ¿Pero con qué propósito?, preguntó Sara. Ahora te lo explicaré, continuó Daniel. Como resultado del proceso, el cuarzo que se encuentra incrustado en las paredes de la galería posee características de almacenamiento de información y amplificación de ondas electromagnéticas y acústicas, que solo pueden ser explicables mediante la aplicación de nanotecnología avanzada para reestructurar la molécula del material. Y con esto te estoy hablando de una reprogramación química del compuesto en el sentido atómico. Según las pruebas que realizó el laboratorio, su estructura química fue modificada para crear nanocajas de resonancia molecular, que al unirse forman túneles de conducción de energía capaces de amplificar billones de veces las ondas electromagnéticas y producir un número infinito de diferentes reacciones. Estas van desde la iluminación en diferentes gamas del espectro de luz hasta el reconocimiento de sonidos para activar protocolos prediseñados de funcionamiento del sistema de información. Un momento, Daniel, interrumpió Sara. Eso querría decir que la pirámide tiene la capacidad de amplificar ondas electromagnéticas. Eso es lo que dice el informe, respondió él. Si están en lo correcto, entonces el edificio entero es como una enorme bobina de amplificación de energía que al parecer es activada por medio de las incrustaciones del cuarzo que posee. Entonces el cuarzo que la pirámide reconoce sonidos para activar sus funciones. Exactamente. El cuarzo de los relieves actúa como una memoria sensible de almacenamiento de datos. Estos datos fueron programados minuciosamente y almacenados en el material para activar las funciones de la pirámide. ¿Y cuáles crees que sean esas funciones? No existe forma de saberlo porque la programación es sumamente compleja, respondió Daniel. Sin embargo, podemos realizar pruebas que revelen el propósito de estas funciones. Sara Hayes se encontraba enmudecida.
Su mente no estaba preparada para escuchar tan revelación. Desde que llegó al campamento había enfrentado todo tipo de fenómenos inexplicables, pero nada podía haberla preparado para lo que estaba escuchando. Recordó su viaje de conciencia en el que aquel grupo de indígenas había entonado su canto para iluminar las paredes de la galería. El cuarzo había reaccionado a las ondas acústicas y se había iluminado como parte de magia. Daniel tenía razón. Se encontraba frente a una tecnología fundamentada en una ciencia que escondía un poder incomprensible para ellos. ¿Te das cuenta, Sara?, continuó Daniel. Estamos comenzando a descubrir la forma en que funciona esta tecnología, que es infinitamente superior a la de nuestro tiempo. Las nanocajas de resonación son dispositivos de almacenamiento de información billones de veces más rápidas y eficientes que nuestros lectores ópticos. Y no solo almacenan información, sino que la convierten en energía que puede ser amplificada incluso a velocidades mayores a la de la luz. Las nanocajas de cristal crean túneles mediante la reacción de su estructura atómica y los túneles succionan energía a escala cuántica hasta que su amplificación es tan grande que produce todo tipo de fenómenos inexplicables, como la distorsión del tiempo. Por eso dentro de su campo magnético el tiempo se altera y nuestro organismo desplaza su conciencia hacia otras realidades. Y hay otra cosa, no se trata solo de generar energía, sino que el laboratorio asegura que el tipo de ondas de información que produce en forma de energía es capaz también de alterar la estructura de las moléculas orgánicas, si son programadas para esa función. Con eso se refieren a que esa forma de energía es capaz de reestructurar y hasta resecuenciar las moléculas de ADN en los seres vivos. ¿Puedes creer eso? La pirámide posee la capacidad de almacenar y procesar energía en forma de datos sensoriales, como si fuera un ser vivo, afirma Daniel, notablemente agitado. Su programación es tan compleja que se escapa de nuestro entendimiento. Es casi como si la galería de la pirámide se tratara de un organismo inteligente y con un propósito. El cuarzo incrustado en sus relieves forma una especie de red neuronal de inteligencia artificial que activa todos sus mecanismos. Es como si los circuitos integrados que la hacen funcionar los tuvimos enfrente de nosotros todo el tiempo y no fuimos capaces de verlo. ¿Y cómo íbamos a imaginar semejante cosa?, dijo Sara, finalmente. Mi mente se niega aún a creerlo. ¿Cómo es posible que desarrollaran esa tecnología que es prácticamente invisible ante nuestros ojos? ¿Qué demonios se proponían lograr con ella? Daniel la miró con fijeza. Piénsalo bien, Sara. Energía y programación compleja, inteligencia artificial y reestructuración de ADN. ¿A dónde nos lleva esto? Sara observaba a Daniel sin decir palabra alguna. Por eso los mitos y leyendas de los que habla del anciano brujo se refieren a ellos como los hombres dioses, agregó Daniel. ¿De qué otra forma podría referirte a alguien que es capaz de comprender las leyes del universo, al grado de construir estructuras artificiales inteligentes que distorsionan la realidad y el espacio-tiempo? La pirámide podía demostrarnos que tenía incluso el poder de secuenciar nuestra estructura genética. Su conocimiento sobre la transmisión y el almacenamiento de la energía tan grande que ahora creo que tal vez todo lo que Tuve dice acerca de esos seres ancestrales es verdad.
Para serte honesto, ya no me sorprendería nada, ni siquiera la afirmación de que alcanzaron la inmortalidad. El cuerpo de Sara comenzaba a tentarse mientras pensaba en las implicaciones de lo que había descubierto. Su respiración se agitaba y le era imposible concentrarse. Entonces se paró de su silla bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro. Tú sabes bien que eso es imposible, Daniel, respondió ella. Una cosa es la creación de la tecnología y otra muy diferente es rebasar las leyes naturales. El ser humano nace y muere al igual que todos los organismos de este planeta. Es una ley natural inviolable que se cumple en todas y cada una de las veces para cada ser vivo. Quizás estamos sujetos a esa ley de nacimiento y muerte porque no hemos comprendido todavía las fuerzas que gobiernan nuestra existencia como seres vivos, respondió Daniel. Cuando llegamos al campamento a estudiar la radiación desconocida, te burlaste de la idea de que posiblemente habíamos descubierto una apertura en el campo unificado. Ahora estoy convencido de que así es. La energía que produce la pirámide sugiere la capacidad para viajar a través del espacio-tiempo en forma de conciencia. Tú misma lo descubriste de esa forma. Dijiste que la pirámide contemplaba al ser humano como un ser formado de energía y no de materia física. Elena también piensa que eso somos en realidad, energía que viaja en todo momento. Y me explicó que los antiguos mayas veían el cuerpo físico como una simple envoltura que los ataba a las leyes de materia, una envoltura con la que luchaba afanosamente para romperla y liberarse. Elena es arqueóloga, Daniel. Nosotros somos científicos, estudiamos las ciencias exactas. Es cierto que somos energía, pero estamos sujetos a leyes que rigen nuestro comportamiento. Si esos sabios de la antigüedad realmente lograron alcanzar la inmortalidad, como tú piensas, entonces tiene que haber una explicación lógica que pueda dilucidarse mediante las leyes conocidas. El poder de la pirámide contradice nuestras leyes, Sara. Eso se ha hecho cada vez más evidente desde que llegamos a este sitio. Me atrevo a pensar que no es que las contradiga, sino que está muy por encima de ellas. El poder de la pirámide sobrepasa al de las leyes establecidas en nuestro mundo, mencionó Sara en voz alta, hablando para sí, con la intención de asimilar la idea. Exactamente. La energía que desarrolla la pirámide es tan grande que forma un puente entre nuestro mundo y algo desconocido que aún no logramos entender. En ese lugar, al otro lado, las leyes no se comportan de la misma forma que en el mundo cotidiano. El espacio y el tiempo se superponen de una forma incomprensible para nuestra mente. Sara trató de tranquilizarse y volvió a su silla frente a Daniel. Tubi también dijo que el tiempo de los inmortales se encontraba atado al nuestro. Eso resulta también imposible de creer desde nuestra perspectiva. Dado que si realmente existiera fue en el pasado remoto de la humanidad, miles y miles de años atrás, en otro tiempo. Así que desde luego ya se extinguieron. Tuvieron que dejar de existir. No es posible que todavía existe algún tipo de influencia sobre nuestro tiempo. Tal vez deberíamos empezar a aceptar la posibilidad de que existan muchas cosas en este mundo que son simplemente inexplicables desde la perspectiva de las leyes naturales, insistió Daniel. La existencia de niveles superiores de conciencia es una de esas cosas. Si estos niveles existen y están regidos por leyes diferentes a las nuestras, entonces debemos estar preparados para enfrentar cualquier tipo de acontecimientos, por inexplicable e imposible que parezca. Sara lo miró detenidamente.
Si lo que él sugería era posible, entonces el misterio que guardaba la pirámide era de una escala mucho mayor de lo que se había imaginado. Tenemos que volver a la galería a efectuar más pruebas sobre las incrustaciones de cuarzo. Ese es el primer paso para llegar al fondo de este misterio. Capítulo 14. En los laboratorios de la corporación, ubicados al norte del estado de Illinois, todo parecía normal a simple vista. No era así para el profesor Mayer, quien se encontraba sumamente nervioso, pues William Sherman le había notificado sobre su visita y no tardaría mucho tiempo en llegar. Al parecer, él y el general Thompson se reunirían ahí para discutir la estrategia a seguir ante la situación económica del país, que cada día se volvía más extrema. Mayer estaba al tanto de todo lo que sucedía en el país a través de las fuentes de información que la compañía y sabía que Sherman no se demoraría en actuar. La situación era una verdadera bomba de tiempo. Los desastres climáticos, producidos principalmente por las inundaciones y desbordamientos de los ríos, paralizaban el comercio mundial y sumían la economía de los países desarrollados en la peor crisis financiera jamás vista. Millones de personas estaban perdiendo su patrimonio de la noche a la mañana, y el gobierno ya no contaba con los medios para asistir a los damnificados. Un colapso global se aproxima y Sherman le exigía que calculara las proyecciones más precisas sobre lo que podían esperar para los próximos meses. Por si fuera poco, lo había citado ese mismo día para que le informara sobre los avances en el desarrollo de la vacuna contra el agente gris. Él sabía que la terapia con antibióticos era prácticamente inútil, pero necesitaba ganar tiempo. William Sherman esperaba en la sala de juntas, impaciente por verle cara a cara. No recordaba a nadie que se hubiera atrevido a engañarlo y pudiera vivir para contarlo. El profesor no iba a ser la excepción. Mayer seguía demorándose, pero el que hizo su aparición de repente fue el general Thompson. Traía un pesado portafolio metálico. «Necesito que vea esto», le dijo Thompson al abrir su enorme portafolio sobre la mesa de la sala. El general extraño, muy nervioso, extrajo unos archivos clasificados como ultrasecretos y Sherman se acercó para quejarse. «No tengo tiempo para tus juegos militares», exclamó Sherman. «La crisis climática en el país está resquebrajando la economía mucho antes de lo que esperábamos. Tengo que reunir al grupo de los 8 lo antes posible para tomar medidas drásticas. ¿O será demasiado tarde? Necesito que estemos preparados para lo que se avecina». «Lo sé, pero esto es mucho más importante. Ven a ver esto». Sherman se acercó a ver los archivos. Eran fotografías satelitales de la atmósfera y cálculos matemáticos imposibles de comprender. «¿Qué demonios es eso?». «Hace 2 días por la noche aconteció el suceso más extraño en toda la historia de la era espacial», le respondió el general Thompson. «Nuestros satélites, así como todos los satélites que orbitan en torno al globo terrestre, sufrieron un retraso de más de 2 horas en su órbita programada». «¿A qué diablos te refieres? ¿Qué significa eso?». Sherman mostraba su impaciencia. «Significa que un acontecimiento astronómico tuvo lugar entre el Sol y la Tierra, que alteró la velocidad orbital a la que circulan los satélites. Este es un hecho sin precedentes. En teoría, en el espacio no existen fuerzas que puedan alterar la velocidad orbital de los satélites a esa magnitud. Su trayectoria es 100% predecible y su desplazamiento es tan exacto que se mide en décimas de segundo.
No comprendo qué tiene que ver eso con nosotros. Nuestro asunto, respondió Sherman. ¿Cuál es tu punto? Es mucho más importante de lo que crees. Al día siguiente de este acontecimiento, recibí un comunicado de carácter clasificado desde el campamento de investigación de la península de Yucatán. El equipo científico liderado por Mayer reportó una anomalía en el funcionamiento del generador magnético. De hecho, reportan el aparato como averiado por completo. Según su reporte, el generador inició por sí misma una secuencia de generación de corriente eléctrica y la maquinaria estalló segundos después del suceso. Estaban desesperados por hablar con el profesor Mayer. Tuve que localizarlo aquí en los laboratorios y comunicarlo con el campamento a través de una línea segura. En unos momentos tendrá que explicarnos exactamente lo que sucedió ese día. Sigo sin entender qué demonios está haciendo, maldita sea, se exasperó Sherman. Thompson se movió de su lugar y enfrentó a Sherman cara a cara. Lo que te estoy diciendo es que el generador empezó a producir energía eléctrica por sí solo cuando el suceso astronómico tuvo lugar. ¿No te das cuenta de las implicaciones de este hecho? Significa que sí es posible generar energía a partir del fenómeno radiactivo que produce la galería subterránea. El generador produjo una corriente de cientos de miles de voltios cuando explotó. Sherman casi pierde el equilibrio al escuchar al general Thompson. Comenzó a respirar agitadamente mientras su mente reflexionaba. Si lo decía el general era cierto, la era del petróleo pronto llegaría a su fin. La humanidad podría contar con una fuente de energía limpia y presumiblemente inagotable para el resto de sus días. En otras palabras, energía gratuita para el mundo entero, en cuanto se desarrollaran los medios tecnológicos para producirla. Ni siquiera en la peor de las pesadillas había llegado a imaginarse un escenario de ese tipo. Todo el tiempo había calculado que la galería subterránea representaba un verdadero peligro para sus operaciones. Ahora estaba completamente convencido. Mayer se dirigía hacia acá en estos momentos. Veamos qué tiene que decir sobre este asunto, vociferó Sherman, como no dándole demasiada importancia. Si lo que estoy pensando es correcto, respondió Thompson, este hallazgo podría revolucionar completamente la vida en el planeta. La vida en el planeta no va a cambiar, dijo Sherman, fríamente y mirándolo a los ojos. Los sueños utópicos de la energía limpia como salvadora de la humanidad fracasarán cuando el ser humano comience a pelear por el control de esa energía. Sangre y miseria correrán alrededor del globo y a manos de la ambición. Eso lo sabes bien. ¿O acaso dejarías que alguien más se apoderara de esta fuente infinita? No estaba pensando en la humanidad como beneficiaria de esa fuente, respondió Thompson. Más bien imaginaba el poderío militar que seríamos capaces de desarrollar si dejáramos de depender del petróleo. Imagina barcos, aviones, tanques y ejércitos completos moviéndose continuamente con una reserva de energía inagotable. El control sobre la fuente representaría el dominio absoluto. Un ruido proveniente del pasillo interrumpió la conversación. La puerta de la sala se abrió y el profesor Mayer entró a la oficina. De inmediato sintió la mirada de William Sherman, pensando sobre él. El general Thompson observó que traía consigo el enorme informe que había solicitado y que Mayer le entregó tan pronto lo hubo saludado. ¿Algo nuevo en ese informe, profesor?, preguntó el general mientras hojeaba las páginas. Me temo que varias cosas, respondió Mayer. Thompson
Interrumpió la lectura y miró fijamente al profesor. ¿Pudieron encontrar la causa del retraso de la velocidad orbital de los satélites? Así es. La órbita de los satélites se alteró debido a un incremento en la velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Es un hecho sin precedentes. Nunca antes en la historia se había registrado un fenómeno semejante. Esto fue confirmado ayer en Europa por el Instituto de Astrofísica de las Islas Canarias y la NASA está a punto de confirmarlo hoy mismo. Es una noticia alarmante. Explíquese bien, profesor, interrumpió Sherman, molesto por no entender lo que Mayer se refería. El planeta aceleró hace 2 días la velocidad a la que orbita alrededor del Sol. Como consecuencia, el año sideral dejará de cumplirse en 365.2422 días. Ahora será más corto. Todavía no se ha calculado cuánto disminuirá. Los satélites se retrasaron debido a esa fuerza de aceleración de la Tierra, como sucede cuando se acelera bruscamente un automóvil. Nuestro cuerpo reacciona moviéndose hacia atrás y pegándose más al asiento debido a la inercia del movimiento. Esto fue lo que alteró su desplazamiento, a pesar de su velocidad permaneciera constante, como marcan los instrumentos. ¿Qué fue lo que sucedió con el generador en el campamento?, preguntó Thompson. Esto es aún inexplicable, respondió Mayer. De acuerdo con los informes del personal que se encontraba custodiando el aparato, este se encendió por sí solo y se aceleró a una velocidad impresionante que terminó por volar la transmisión en unos pocos segundos. Tengo entendido que al encenderse, el generador empezó a producir energía eléctrica. Según nuestras mediciones, afirmó el general. Efectivamente, el generador produjo una descarga de un voltaje tan alto que incineró los medidores e hizo que el mecanismo explotara. Pero eso no fue lo más extraño. ¿A qué se refiere?, preguntó Thompson. En el nuevo informe puede leer las declaraciones de los 2 técnicos presentes. Según ellos, el generador empezó a experimentar levitación magnética desde el momento en que se extendió la secuencia de producción de energía. Aseguran que el generador se separó del suelo casi 1 metro de altura y que produjo un campo magnético autocontenido que les produjo severas quemaduras a ambos. Los médicos confirman las quemaduras, pero las declaraciones fueron omitidas en el primer informe por considerarlas inverosímiles. Los médicos pensaron que ambos técnicos habían alucinado debido al shock traumático causado por la explosión. William Sherman no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. A ver, profesor, explíquemelo otra vez, pidió el general. ¿Está sugiriendo que el generador creó un campo antigravitatorio al momento de encenderse y que empezó a flotar en el aire? Esas son las declaraciones de los técnicos. Su salud mental está en perfectas condiciones y ambas declaraciones de lo que vieron coinciden a la perfección. Hoy en la mañana hablé por teléfono con ellos. Llevan años asistiéndome en mis investigaciones y le aseguro que no están mintiendo. Thompson miró a Sherman sin poder ocultar la ansiedad que estaba sintiendo al escuchar a Mayer. Pero eso es simplemente imposible, repuso el general. ¿Han logrado reproducir el fenómeno con el generador? El aparato quedó completamente dañado, respondió Mayer. Resultó imposible reproducir el fenómeno por ahora. ¿Y qué demonios esperan para repararlo? Tenemos que iniciar la experimentación de forma inmediata. ¿No se da cuenta de lo que este descubrimiento significa? Sé perfectamente lo que significa. Sería el comienzo de una nueva ciencia que daría inicio
a una nueva era en el transporte. Por ejemplo, por desgracia, el generador no se puede reparar fácilmente. Recuerde que se trata de un prototipo. No existen refacciones ni contamos con los planos completos del mecanismo. Además, es obvio que su diseño no es el adecuado para manejar ese campo de energía. Por eso explotó la transmisión. Primero tenemos que entender el fenómeno que dio origen al campo antigravitacional y después podemos empezar a diseñar un mecanismo completamente nuevo que pueda soportar la creación del campo. William Sherman rió calculadoramente. Eso puede tardar años, ¿no es así, profesor? Varios años, respondió Mayer. ¿Pero el fenómeno puede ser reproducido de nuevo? Preguntó al general Thompson. Efectivamente, dijo Mayer, siempre y cuando averiguemos las condiciones que dieron origen al fenómeno. Pienso que la variabilidad en el comportamiento del Sol, aunado a la radiación de la galería, fue lo que produjo el súbito cambio de la operación del generador. ¿A qué variable se refiere?, preguntó Thompson. El Sol está variando constantemente su campo electromagnético y la radiación de luz que produce sobre nuestro planeta. Pero ya no soy experto en física de plasmas. Para comprender lo que sucedió antes unos días, necesitamos a la doctora Hayes y su equipo. Solo ellos comprenden bien el mecanismo solar que genera estos cambios en su comportamiento. Es necesario hablar con la doctora para conocer el origen de ese fenómeno. El general Thompson miró a William Sherman. Es necesario que regrese al campamento y solicite su ayuda para resolver el problema, le ordenó Thompson a Mayer. Antes de que se retire, quiero saber cuál ha sido su progreso en el desarrollo de la vacuna, profesor, intervino Sherman. Mayer comenzó a sudar nerviosamente. La alteración genética a la que fue sometido el agente gris no vuelve inmune a todos nuestros métodos para reproducir anticuerpos. ¿Quiere decir que no hay progreso alguno?, preguntó Sherman, mostrándose claramente enojado. No en la producción de la vacuna, pero hemos encontrado un antibiótico que ha dejado inerte la bacteria por varios días. Uno de los grupos de control que fue tratado en el campamento de refugiados reaccionó favorablemente. Las muestras de sangre que nos enviaron demuestran que la bacteria dejó de reproducirse al entrar en contacto con el agente químico. Parece ser que detiene definitivamente su capacidad de contagio. El general Thompson intervino. ¿Entonces usted cree que hemos encontrado la forma de detener la pandemia? Es muy pronto para asegurarlo, respondió Mayer. El comportamiento de la bacteria es impredecible. Hasta ahora sabemos que el antibiótico inhibe su capacidad de producción, pero la bacteria todavía permanece alojada en el huésped. Sin embargo, la persona no enferma, la infección permanece en un estado latente pero inofensivo. Parece que ha encontrado la forma de no ser detectada por el sistema inmune y sobrevive de forma inactiva. Habla de ese maldito microorganismo como si verdaderamente tuviera inteligencia, vociferó Sherman. Encuentre el medio para destruirla y déjese de juegos. El laboratorio está trabajando 24 horas al día para lograrlo, respondió Mayer. En unos días tendremos más resultados de las pruebas. Entonces administraremos ese antibiótico a toda la población en riesgo para detener la epidemia, dijo Thompson. Es la mejor arma con la que contamos por ahora. Capítulo 15. Un intenso dolor en el lado izquierdo del rostro hizo que María Jensen reaccionara y cobrara conciencia de lo que estaba sucediendo. Había jalado el gatillo del arma con todas sus fuerzas, pero no se había producido ningún disparo.
Después había visto a su captor avanzando hacia ella y propinándole un severo golpe que la había tumbado y dejado completamente aturdida. María tenía ambas manos sobre el lado izquierdo de su rostro cuando el sujeto se le volvió a acercar. Esta vez era él quien sostenía el arma en la mano. Ella sintió pánico al verlo acercarse. «¿Así que deseas morir de una vez por todas?», le dijo en tono agresivo, y María no respondió. «No te gusta la vida de riqueza que te he dado, ¿verdad? ¿Y ahora crees que puedes liberarte tan fácilmente?», continuó el tipo con su cinismo. «Te voy a enseñar a usar una arma como esta. Para dispararla primero tienes que cortar cartucho, de esta forma», dijo el sujeto al tiempo que accionaba hacia atrás el cañón de la arma, introduciendo una bala en la recámara. «Luego, apuntas con cuidado hacia donde deseas dispararla». Y diciendo esto, le propinó otro golpe en la cara a María. Luego se agachó sobre ella. Sujetó la pistola apuntando directamente a su sien izquierda y la presionó sobre su cara. María volvió a sentir el frío metal en su piel y su respiración se agitó de nuevo. Todo su cuerpo temblaba esperando la inevitable. Había amenazado a su captor con esa arma y sabía que tal afrenta contra su autoridad era imperdonable. «Ahora solamente tienes que jalar el gatillo y listo. Tus deseos están cumplidos». Tomó una de las manos de María y empezó a poner sus dedos sobre el gatillo del arma para detonarla sobre su cabeza. Ella se encontraba en shock y no hallaba cómo defenderse. Cualquier intento de moverse podía provocar que su agresor le disparara. Ahora no sabía realmente si deseaba morir a manos de él. Su mente se encontraba confundida. No podía pensar. Lentamente fue retirando su mano del gatillo de la pistola y comenzó a llorar en silencio, pidiéndole que no la asesinara. El tipo hizo más presión con el arma sobre la cabeza de María y le lastimó el rostro. Puso el dedo índice en el gatillo y con la mano izquierda sujetó su cuello apretando con fuerza para asfixiarla. María reaccionó de inmediato, agarrando con las dos manos el brazo izquierdo de su agresor para que la soltara. Los segundos transcurrían y él no dejaba de asfixiarla. Ella trataba inútilmente de defenderse mientras percibía cómo su cuerpo se iba quedando sin aire. Observaba el rostro de su captor con una oscura sensación de odio y crueldad en sus ojos. Sabía que no era la primera vez que este sujeto asesinara a una mujer. Trataba de hablar para pedirle que no la matara, pero no lograba articular palabra alguna. Su mente se hallaba en un estado de shock. De repente él soltó el arma para atacarla con ambas manos. El cuerpo de María se convulsionaba y la visión de la cara de su agresor comenzó a tornarse cada vez más oscura. Sus pulmones trataban de tomar aire, pero la presión se incrementaba sobre su cuello. La fuerza en sus músculos comenzó a decaer y sus brazos se desplomaron hacia el suelo. Su cuerpo ya no podía oponerse resistencia alguna. El oxígeno había dejado de fluir hacia su cerebro. Entonces, un sentimiento de completa resignación le invadió y deseó ser liberada del mundo material. Un momento después, su ser se movía con ligereza a través del firmamento, surcando los cielos en un sentimiento de completa libertad y regocijo. Atravesaba las nubes volando y sintiendo su rocío de vida sobre su cuerpo. Abajo, un inmenso valle provisto de grandes árboles albergaba miles de personas que se movían libremente regocijándose con la armonía que inundaba ese lugar. Agua pura y cristalina fluía a través de una enorme fuente, en donde la gente se acercaba a pedir consejo. María se sentía agradecida de haber liberado de las ataduras físicas.
El sitio que contemplaba ahora le transmitía esa sensación de paz interna que tanto había deseado. Miraba de un lado a otro explorando su entorno y quisiera ver, pero no había nada que podía alterarla. Ahora podía volar hacia donde ella quisiera. Finalmente, era libre después de tanto tiempo de sufrimiento a manos de sus captores. Siguió viajando a través de este mundo alucinante y observó la esplendorosa luz del sol irradiando desde el horizonte. Una sensación de plenitud la invadió y se dirigió hacia aquella luz. Ya no tenía preocupación alguna, solo deseos de consumar la ansiada libertad que por tanto tiempo le había sido negada. Llegó hasta el sol y se regocijó de estar en presencia de su luz divina. Sus rayos atravesaban su cuerpo haciéndola sentir más viva de lo que jamás había estado. Una sensación de satisfacción fluía a través de su ser consciente. Se detuvo flotando frente al sol y abriendo los brazos le agradeció por ese momento tan especial que estaba viviendo. Pensó en su hija Kiara y deseó con toda su alma volver a verla algún día, cuando su tiempo en la tierra se hubiera cumplido. Su intento de inmediato cobró vida en aquel lugar, pues los recuerdos de la infancia de su pequeña le invadieron y le hicieron estremecerse de emoción. Kiara estaba ahí de nuevo con ella. Podía sentir su amor fluyendo a través del sagrado vínculo que las unía. La conciencia de María se transportó de inmediato hacia esos bellos recuerdos y le expresó a Kiara todo el amor que una madre podía sentir. Luego se preguntó qué habría sido de la vida de ella y su esposo durante los años que estuvieron separados. En una cascada de imágenes, María pudo ver la desesperación de su esposo, que por años y años la estuvo buscando inútilmente. Kiara se había sumido en su mundo mientras su padre no pensaba en otra cosa que no fuera volver a encontrarla. Su vida se había tornado triste y oscura. Ambos sufrían en silencio el terrible destino de haberla perdido. Ninguno de los dos se había recuperado de su pérdida. María contempló las escenas y deseó más que nada en el mundo poder estar con ellos de nuevo. Pensó en Kiara y cuán grande había sido el sufrimiento de haberse separado de ella. ¿Dónde se encontraría ella ahora? Nuevas imágenes se cruzaban en su visión al tiempo que María invocaba la memoria de su hija. Un lugar desconocido para ella estaba lleno de personas vestidas con una camiseta de distintos colores que iban y venían sin sentido alguno. Guardias armados custodiaban ese lugar, que parecía ser algún tipo de prisión. Un adolescente con el pelo largo y desarreglado captaba la atención de sus visiones. La veía ir y venir por el campamento con un sentimiento de desesperación continua. Una terrible enfermedad acechaba el lugar donde la gente enfermaba y moría a diario. Era un sitio lúgubre y triste. María observaba cuidadosamente y de pronto comprendió lo que estaba viendo. Esa adolescente que estaba mirando, era su hija. Había cambiado por completo a través de los años. Ahora estaba entrando en la edad adulta y se encontraba atrapada en un lugar luchando por sobrevivir. Un muchacho joven la acompañaba y nunca se separaba de ella. María sintió cierta ansiedad ante la situación de su hija, que se encontraba en algún lugar del mundo luchando contra la adversidad, sin que ella pudiera ayudarla desde ese sitio. ¿Qué debía hacer ahora? Tras largos años de sufrimiento y desesperación, finalmente recobraba la paz y tranquilidad que tanto añoraba. El sitio donde se encontraba era el lugar ideal para un nuevo comienzo.
Ahí reflexionaría sobre su vida y pediría una nueva oportunidad para empezar. Pero, ¿cómo podía enfrentar el hecho de que su hija se encontraba desesperada ante tal situación? La conciencia de María entró en un enorme dilema. Sabía lo que volver al mundo de todos los días en manos de sus captores significaba para ella, pero su decisión fue firme. Enfrentó de nuevo la prodigiosa imagen del Padre Sol frente a ella y pidió una oportunidad más de volver con su hija para ayudarla. Su corazón había decidido dejar ese reino de paz y armonía para volver al mundo material, a luchar por el bienestar de su pequeña. La luz del sol se fue tornando más brillante al tiempo que una fuerza incomprensible la succionaba a través de un vórtice. María no puso resistencia alguna y se dejó llevar a toda velocidad de vuelta hacia el lugar de donde había venido. Sensaciones de dolor invadieron su ser en el momento que volvió a estar consciente y abrió los ojos. Su cuerpo se encontraba por completo entumecido y el dolor en su rostro y cuello eran prácticamente insoportables. Capítulo 16. La fría atmósfera de la sala de recuperación llamó la atención de Anja desde el momento en que abrió los ojos. Había despertado de un estado profundo de sueño y su cuerpo se sentía aletargado. Tomó aire y sintió un dolor expansivo sobre su costado izquierdo. Alzó las manos en un movimiento reflejo para tocar su pecho y ver qué le sucedía. No podía entender bien de dónde provenía ese dolor tan profundo. Palpó con cuidado la parte superior de su cuerpo y descubrió un amplio vendaje que ceñía su torso. La vuelta de su conciencia al mundo de todos los días la había confundido por completo. Tan solo unos instantes atrás había estado en el mundo intermedio, donde había vuelto a encontrarse con esa joven de aspecto tan peculiar. El encuentro con ella había sido significativo en esa ocasión, pues logró ver el lugar de donde provenía, pero lo que sentía intrigándola era la relación que existía entre ellas. ¿Por qué razón esa joven había cruzado los linderos para internarse dentro de los dominios del intento del Gran Consejo? Lentamente fue recordando las intensas escenas que había visto gracias al regalo de poder que le había otorgado el búho. El estado de cosas que había presenciado simplemente no correspondía en lo más mínimo a las civilizaciones que conocía, y sabía que la única explicación lógica era que esa extraña joven proviniera de algún lugar en otro tiempo muy diferente. Reflexionó sobre sus visiones y se dio cuenta de que ni siquiera en la peor de sus pesadillas había podido imaginarse un mundo así. Recordó las palabras del maestro Zi cuando le había hablado sobre el poder que ejercía el dinero sobre la mente de las personas. Él estaba en lo correcto. Lo había constatado por sí misma. Los seres humanos eran susceptibles a caer en la fascinación del consumo desmedido. Anja pensó en su civilización y cómo Turek había empezado a promover el cambio hacia ese estilo de vida. La magia del símbolo impreso en el dinero que repartía a la población no tardaría mucho tiempo en embrutecer sus mentes. Trató de incorporarse de la cama, pero volvió a sentir el agudo dolor en su pecho. La intensa molestia hizo que volviera a recostarse y recordar la lucha que había sostenido con los manifestantes fuera del complejo del templo. Aún ignoraba cómo había llegado hasta esa habitación. No recordaba haberse retirado del campo de batalla. Su último recuerdo eran las figuras de los dos guerreros de la Orden de los 12, dirigiéndose a la multitud, y varios agresores que se habían lanzado contra ella. No lograba recordar nada más allá de eso. Entonces, ¿cómo había llegado hasta esa cama
y qué le había sucedido durante la batalla. El dolor era una muestra de que había sido herida, pero no sabía cómo ni cuándo. Ni siquiera llevaba puesto su traje de combate. Vestía únicamente la ligera ropa de los pacientes de hospital. Miró con curiosidad a su alrededor y trató de tranquilizarse. A juzgar por el dolor que había sentido al moverse, iba a permanecer en ese sitio por muchos días más. Así que se relajó y puso las manos sobre su pecho, palpando con delicadeza en busca de alguna herida. Una enfermera entró a la habitación y sorprendió a Anja a mitad de su exploración y le preguntó por su estado. «No me siento bien», respondió Anja. «Mi mente se encuentra confundida. Me duele la cabeza y tengo náuseas. Tampoco sé cómo llegué aquí». «Usted sufrió de una herida en el pecho durante el combate», explicó la enfermera. «Lo que ahora siente son los efectos secundarios de la anestesia porque tuvo que ser intervenida. 3 de sus costillas se fracturaron y una de ellas le atravesó un pulmón. Fue traída de emergencia hace 2 días, al igual que muchos otros heridos». La enfermera le revisó su pulso y le preguntó si aún tenía dificultades para respirar, a lo que Anja respondió que no. La enfermera salió de nuevo de la habitación y en unos momentos un rostro familiar atravesó la puerta de entrada. Anja quedó sorprendida porque se trataba de Dina, con su traje de combate y una diadema adornando su resplandeciente cabello rubio. La presencia de Dina era más imponente que antes y se acercaba mirando a Anja directamente a los ojos. Sintió un incómodo silencio y justo cuando se disponía a decir algo, escuchó su voz. «Hace tiempo que no hablamos tú y yo, Anja. ¿Cómo te sientes?» «Siento un intenso dolor en el pecho», respondió sorprendida de que Dina la llamara por su nombre. «Fuiste muy valiente al enfrentar a esa turba de hombres enfurecidos». Oren nos platicó a detalle cómo fue que luchaste contra ellos. Anja no sabía qué responder. Las molestias en su cuerpo no cesaban y comenzaba a sentirse frustrada de no poder levantarse. Miró a Dina y sintió como ella trataba de comportarse normalmente. Sin embargo, había algo en su voz que la hacía parecer aún ausente de la situación que estaba viviendo. «Por favor, acércate a mí», le pidió Anja. Dina la miró confundida. Luego dio 2 pasos hasta quedar al lado de la cama. Anja comenzó a mirar a través de sus ojos mientras extrañas sensaciones invadían su vientre. Escudriñó poco a poco las emociones de Dina para comprender por qué estaba ausente. Su atención se sumergió en los profundos ojos claros de su compañera y entonces comprendió lo que le estaba sucediendo. Imágenes cercanas a la experiencia de la muerte que tuvo semanas atrás se proyectaron dentro de su mente. Durante el evento, Dina había viajado más allá del mundo físico hacia el último reino superior de conciencia, donde había experimentado el sentido de unidad con el gran campo creador. Su conciencia había atravesado un océano de luz resplandeciente más allá de la comprensión humana y, mientras viajaba, se iba separando cada vez más de nuestra realidad para dar paso a un nivel de existencia diferente al del universo físico. Anja no llegaba ni siquiera a comprenderlo, pero no podía observar que Dina había traspasado el umbral de la muerte hacia una dimensión superior, donde las preocupaciones humanas carecían por completo de sentido. Libre de sus ataduras físicas, le había sumergido de lleno en la eternidad y después había vuelto para tratar de adaptarse de nuevo a la intrincada y dolorosa realidad de la existencia humana. Las implicaciones de este hecho eran incomprensibles para ella. Solo Dina
Podía concebir lo que significaba haber presenciado tal magnificencia y retornar de nuevo a las preocupaciones del mundo cotidiano. Al darse cuenta de su difícil situación, Anja empezó a sentir un profundo respeto por su compañera. Comienzo a recordarlos a todos ustedes y puede ver la preocupación que hay en sus rostros, le dijo Dina, interrumpiendo su contemplación. Nuestra situación empeora a cada momento, se quejó Anja, enderezándose sobre el respaldo de la cama y haciendo un gesto de dolor. Tengo la impresión de que cada día son más las personas que se unen a las filas del senador Turek. Pronto serán tantos que no habrá forma de detenerlos. El Gran Consejo conoce los planes del senador. Debes confiar plenamente en ellos y en ti misma para seguir adelante. Anja miró de nuevo a Dina, de pies a cabeza, y le preguntó: pensé que ya no te sentías a gusto vistiendo el traje de combate. El maestro Sin nos ordenó a todos que estuviéramos preparados para otra incursión. Los guerreros de la Orden de los 12 dirigían el grupo de agresores que nos atacó hace unos días y pueden volver en cualquier momento. Anja comprendió de inmediato la preocupación del maestro Sin. Justo en ese momento, él entró silenciosamente a la habitación, seguido por la concejal Antea y otra mujer del Gran Consejo a quien Anja desconocía. El maestro Sin se acercó a ella y puso la mano en su frente. «No tienes fiebre», le dijo. «Tu cuerpo se restablece rápido. Esa es una buena señal». Anja aún se sentía frustrada por haber salido herida durante la batalla. Ni siquiera había podido presenciar su desenlace. Deseaba levantarse de esa cama más que cualquier otra cosa, pero el dolor no cesaba de torturarla. El maestro Sin percibió su ansiedad y le pidió que se tranquilizara. Luego le relató todo lo que había sucedido después de que ella cayera inconsciente. Anja sintió un escalofrío recorrer su espalda. No imagino lo cerca que había estado de perder la vida mientras se encontraba inconsciente. El Senado acaba de emitir un comunicado a la población esta mañana, dijo el maestro Sin, acusando al Gran Consejo de genocidio, y empieza a ofrecer dinero a la población para reclutar más gente y formar un ejército. Anja preguntó al maestro Sin cómo respondería ante tal amenaza. Él hizo una pausa y luego le explicó la difícil situación por la que atravesaban. El Consejo se retiraría de la capital de Atlantis para evitar más hostilidades. Nuestro problema ahora es mucho mayor que una simple guerra civil, le dijo. La transición del Sol hacia el umbral de la órbita oscura ha traído consecuencias que no esperábamos en este momento. ¿A qué se refiere con eso, maestro?, preguntó Anja. El temblor que sucedió hace 2 días fue consecuencia de un relineamiento orbital que afectó el movimiento de nuestro planeta, explicó el maestro. Por razones que desconocemos, la Luna también modificó su desplazamiento orbital y produjo una abrupta inclinación en el eje de rotación terrestre. Desde entonces, todas las grandes corrientes marinas de los océanos han comenzado a alterar su flujo. Como consecuencia, el clima de nuestro mundo sufrirá un cambio catastrófico que afectará la vida en todos los continentes. No entiendo bien lo que me está diciendo, interrumpió Anja. ¿Qué pasará con nuestro planeta? Parece ser que nuestro mundo se dirige irremediablemente hacia una nueva era glacial, intervino la concejal Antea. El desvío de las corrientes cálidas producidas por la inclinación del eje ocasionará que el clima polar descienda a latitudes y alcanzarán gran parte de nuestro continente. La flora
y la fauna de esos lugares no tendrá tiempo para adaptarse al clima gélido y perecerán sin remedio. Anya reflexionó sobre las palabras de la concejal, Antea. Parecía como si una pesadilla se ciñera sobre su destino. Pensé que estos cambios eran de esperarse tras la entrada del Sol a la órbita oscura, inquirió Anya. Y lo son, respondió el maestro Sin. Pero el súbito movimiento de la órbita lunar y el aumento de la excentricidad en el movimiento de traslación de nuestro planeta no lo eran. No existe una explicación científica que aporte datos sobre este súbito suceso. Se trata de un cambio de proporciones impredecibles que afectará a nuestro mundo de una forma jamás vista.